Hola, muy buenas, Hola, hola, ¿qué tal? muy buenas, Carlos. Muy Hola. buenas a todo el mundo, que por aquí ya oigo a Patricia, ya veo a Carla, también andáis por aquí. Muy bienvenidas, muy bienvenidos a una tarde-noche más aquí para presentar un libro que para mí es una gozada porque hace poco hablábamos, decía, "Jo, es que la ciencia ficción en España parece que no se escribe mucho, parece que no está de moda, parece que ahora la gente se pasa todo el mundo a la fantasía o la romántica, porque no hace falta más que ver todas las convocatorias que hay para romántica y cosas así, y parece que la ciencia ficción no se escribe, y prueba de aquí que se escribe, que se escribe muy bien, como es el caso de Carlos. Pero bueno, manteniendo la tradición de este canal, voy a hacer la pregunta típica para romper el hielo. En tu caso, luego hablaremos de muchos personajes que hay en la novela. Hay un personaje que yo estoy convencido que todavía va a traer muchas sorpresas a esta historia, que es Yumi. Entonces, la pregunta sería, ¿qué crees que diría de ti Yumi? ¿Qué diría de mí? Sí, Eh, yo creo que yo le caería bien a Yumi. Y no es entonces, poco, ¿eh? yo creo que se acercaría a mí para intentar buscar apoyo, para intentar reconducir un poco a Kanae. Me vería un aliado Hmm. en esa cruzada que tiene de intentar entenderse con su hermano. Sí, que no es fácil la cruzada, la verdad. Sí. No es nada fácil. Me vería más hacia su lado Hmm. que hacia el otro. Más en la línea de Sophie, de Greco, que en la de Drew o Mike. Ujú. Bueno, vais a ir escuchando nombres que luego ya hablaremos de ellos, hablaremos de todo eso, pero simplemente para romper el hielo. Pero antes de conocer a Yumi, a todos, quiero conocer a Carlos. Entonces, lo primero, una así, cosas que me han llamado la atención es que has estudiado biotecnología y literatura. Sí, Eh, ¿Cómo se lleva esa combinación entre la biotecnología y la literatura? pues mal. A ver, no, es verdad, yo siempre he estado un poco ahí a medio camino entre las humanidades y las ciencias. Pues básicamente, pues porque se ha hecho así un poco, por lo menos en mi generación, ¿no? Que en cuanto en el instituto pues eras buen estudiante y se te daba más o menos bien las dos cosas, eh, te presionaban un poco para que hicieras el bachillerato de ciencias Hmm, y por esto de que las carreras científicas parece que como son más difíciles hmm, o tienen más salidas o lo que sea. Pero a mí no me gustaba más biología o geología o física que literatura, lengua o filosofía. La que más me gustaba era lengua y literatura, eso está claro. Pero es verdad que, para hacer honor a la verdad, yo nunca, bueno, ese discurso yo lo asimilé, lo adopté mío también. Entonces, en ningún momento me planteé como posible una carrera de humanidades. Es así, sí. no lo hice. Y entonces, como me gustaban mucho las ciencias, me gustaba mucho Jurassic Park, me gustaba mucho Michael Crichton, pues ingeniería genética, todo esto. ¿Qué carreras hay? Biología, ya, pero biología es como nada más para ser profe. Biotecnología, una carrera nueva que tiene una nota de corte súper alta. Para allá que vamos, también porque el destino a veces tiene esos cruces. Yo soy de un pueblo de Murcia que se llama Yecla y el año que yo iba a empezar la universidad empezaba a darse biotecnología en la Universidad de Murcia, ciudad, Murcia, Murcia capital Ujú. de provincia. Y entonces me venía muy bien, porque aunque mi pueblo está bastante lejos de Murcia, pues a mí sí que me daba como más miedo hacer el salto de irme a otra región. Ujú. Entonces me vino bien y lo empecé. Yo enseguida supe que biotecnología no me gustaba, me fue fatal, la carrera me fue, o sea, al principio fue una hostia con la realidad, pero bueno, al final pues entre nosotros me convencieron para continuar, la fui sacando, necesité un año más, pero la terminé, pero es verdad que hubo un momento de inflexión en tercero que le dije a mis padres que yo no iba
a dedicarme a biotecnología ni a nada similar, si podía evitarlo. Y no sé, no sabía tampoco qué iba a hacer con mi vida, pero sabía que biotecnología no iba a ser mi futuro. Y Ujú. bueno, ellos se pensaban que sí lo iba a ser, ¿no? Que Sí, era como... ese gusanillo que dice, vea, tú acábalo y luego ya veremos, ya Se ver si cuela. pensaban que era un capricho, no sé, pero efectivamente no. Al acabar pude hacer un máster de escritura creativa aquí en Madrid y luego ya me fui al extranjero a trabajar de camarero, etcétera. Y a la vuelta dije, vale, pues ahora ya que yo tengo un dinero, voy a invertirlo en estudiar lo que ahora, que ya ha pasado un tiempo y ya sí sé quién soy, o por lo menos estoy en el camino de averiguarlo, y sobre todo sé qué me gusta hacer y en qué creo que soy bueno, que es escribiendo, pues voy a estudiar humanidades, que tengo esa, bueno, pues esa espinita clavada de que aunque yo ya había hecho el máster de escritura creativa, que es verdad que me ayudó mucho, yo no tenía conocimientos de literatura, ni universal, ni de nada, ni de lingüística, ni de fonética, ni de nada. Tenía Ujú. intuición, que la intuición es muy importante para ser bueno en lo que sea, Sí, sí. pero también hace falta un conocimiento básico. Ujú. Entonces, pues ahí fue cuando entré, al volver a Madrid en 2018, a Literatura General y Comparada, que es una carrera que no sirve para nada, pero es preciosa y a mí, pues, evidentemente me ha ayudado a ser mejor escritor, que duda cabe. Ujú. Bueno, antes que nada, Carla, Café Tinta, muchas gracias por pasarte por aquí, muchas gracias por suscribirte al Prime. Eh, entonces, hablamos un poco de ese periplo tuyo desde Murcia, Palermo, Singapur, Madrid. Mm, Eh, ¿Dónde te has sentido como en casa, de verdad? ¿En alguno de esos sitios, en todos ellos o en ninguno? en Madrid. Madrid. Y en Palermo también, pero Palermo porque es un poquito, fue el Erasmus, que el Erasmus casi todo el mundo, si le va bien, es como un año especial que no se puede comparar con la realidad. Ujú. Es una burbujita. Pero no, Singapur fue horrible en muchos sentidos y de hecho creo, lo dije en la presentación, me vino como de repente la inspiración de decirlo y luego me quedé reflexionando y dije, pues creo que sí que hay algo de eso, ¿no? O sea, en Nación y en la Escuela de Poder y bueno, en Los Niños Elegidos, que bueno, presenta una sociedad, un futuro más o menos distópico, tampoco tan lejano del de hoy en día, pero bueno, sí que es en ese sentido, pues ciencia ficción de dentro de unas décadas. Mm, la tecnología, la ciudad, toda esta organización que se encarga de velar por los intereses de los niños elegidos, etcétera, que nacen con el don, se presenta como algo hostil, o sea, a priori, Mm. algo hostil para los protagonistas. Y realmente creo que está relacionado con cómo yo viví ese contacto con el futuro de hoy, que es pues las megalópolis Mm. urbes como Singapur, que es una ciudad absolutamente futurística y terrorífica también a la vez, en la que la humanidad brilla por su ausencia y es todo o sea, es un escaparate diseñado para, bueno, es que es la nada, o sea, pero bueno, que también tengo buenos recuerdos de Singapur, lo que pasa es que cuando hablo de ello la gente pero es verdad que es una ciudad muy fría y muy hostil también, Sí. salvo si eres millonario, entonces Mm. no. Claro, claro, sí, siempre es más fácil. Sí, porque es verdad que ese tipo de ciudades al final nos traen un poco a esas grandes urbes de la ciencia ficción, esas que dices que, pues eso, que casi todo ocurre ahí arriba, todo lo Totalmente que ves deshumanizada, ocurre ahí sí. arriba, pero no nadie se fija lo que ocurre ahí abajo en la calle, no hay vida, no hay, o sea, hay vida, pero no hay humanidad ni contacto humano, sino que es simplemente, pues eso, casi mercancías. Es una Sí. máquina que está Ujú. en continuo movimiento. Sí, y sí se ve eso. Luego hablaremos de la novela, porque hay ciertas cosas que sí, con las cosas que hemos comentado también de la juventud, de la infancia, o sea, la adolescencia y esas fases de las que tú tienes que estudiar ese tipo de cosas y así. Luego hablaremos también de ese tipo de cosas, pero antes que como persona ya voy viendo, pero claro, tus inicios en la escritura vienen de mucho antes. O sea, no Ya, es de los que, como yo, que te pica la curiosidad más tarde, sino que tú desde pequeñito le dabas a esto de escribir.
Sí, es verdad, es verdad. Yo hice muy pronto de pequeño cursos de mecanografía que se pusieron de moda, todo el mundo teníamos que hacer con 10 11 años cursos de mecanografía porque era el futuro de los ordenadores. Y, y a mí, la verdad que me encantaba escribir, el ejercicio físico material de escribir. Porque yo aprendí primero en máquina de escribir y luego ya pasé a ordenador. Em, Y bueno, pues como me gustaba leer mucho, me gustaba jugar con mis Playmobiles, mis Pokémon, crear mis historias, tenía mucha fantasía en ese sentido, mucha imaginación, pues que es que con 11 12 años, en cuanto ya tuvimos ordenador en casa, que estaba en la habitación de mi hermano mayor, pues ya me puse a escribir como mini relatos y cuentitos y es verdad que enseguida historias que yo inventaba con mi amiga Laura, sobre todo, que es a la que está dedicado Los Niños Elegidos, de hecho, mmm, ya con 16 años por ahí ya escribí una novela que era un poco las historias que nos inventábamos ella y yo, que es totalmente ilegible, o sea, es horrible. Pero bueno, construir nada más el ejercicio de voluntad, de fuerza de voluntad y de disciplina de construir una novela de principio a fin, con 16 años, Pues no sí, es sí, sí. de pavo. Pero No. sí, pero es verdad que no, para mí era totalmente afición, hobby, hasta los 20 20 y algo. Ya empecé a pensar realmente, jolín, pues es que, bueno, realmente cuando mi mundo se desestabilizó, ¿no? A través de entrar a la universidad, al mundo ya protoadulto y ver que realmente no tenía, no sabía hacia dónde me dirigía, porque biotecnología no iba a ser una opción. Y de repente escribiendo, es que no hacía nada, no había nada que me hiciera más feliz que escribir. Y entonces yo creo que eso de alguna forma también se traducía en el texto. Si yo me lo pasaba bien escribiendo, em, si eso lo leía a alguien, de alguna forma le iba a llegar. Ujú. Y, y bueno, pues ahí fue cuando realmente ya dije, uy, ya me cambió el chip. Y ya empecé a tomármelo de otra forma. Y además de tu amiga Laura, ¿quién recuerdas en esos inicios? ¿Alguna persona que te dijera, sigue por aquí, sigue escribiendo, que merece la pena? Pues justo al acabar, pero no le hice caso. Justo al acabar, de hecho me molestó. Tú fíjate, si es que Somos así. O sea, somos con 17 años de estúpidos. Kanai y Yumi bastante bien lo hacen. Es que pobrecito, la gente me dice, pues Kanai sí, es un poco pesado, Kanai, me cae mal. Y digo, normal. tiene la ¿Tú, edad. tú te caerías bien? O sea, a tu yo de ahora, ¿te caería bien tu yo de 17 años? Vamos, seguro que no. Pero bueno, era un profesor del instituto que no me dio a mí, me parece, porque si me hubiera dado a mí lo habría conocido más cercano y no me habría sentado mal el comentario. Pero era pues otro profesor, pero que como hacían concursos de relatos en el instituto y yo me presentaba ya muchos años y gané varios años seguidos a nivel local para los estudiantes del instituto y del pueblo, pues otro profesor me dijo, ¿qué vas a hacer? Porque conocía a mi madre, claro, del pueblo, pues mi madre conoce a todo el mundo. Es un pueblo grande, pero da lo mismo. Mm. ¿Y qué va a hacer Carlos? Tal, no sé qué, y no sé, mi madre que le diría, me dijo él, tenías que hacer algo de letras, algo de literatura, como tú escribes. Y yo luego me acuerdo que volvíamos a mi casa y yo, pero este que se ha creído, ¿qué me tiene que decir a mí? Y mi madre, bueno, pues te lo ha dicho con su mejor intención, Carla, no sé qué, mi madre muy apaciguadora y... Bueno, Pero no te creas que mucha más gente, porque tampoco lo que yo escribía tampoco lo leía, no se lo daba a leer a nadie. ujú. Y, y ya volviendo, ya un poco, entrando un poco en este mundillo que vamos a entrar de los niños elegidos, eh, ¿desde cuándo, o sea, cuándo decidiste que querías contar historias a través de la ciencia ficción? Pues eso fue durante hice el máster de escritura creativa en Madrid, después de biotecnología, y para el trabajo final de máster había que hacer un proyecto de novela. Eh, Presentar parte de ese texto de ficción y a la vez pues una especie como de ensayo, diario, de cómo estabas afrontando ese proceso creativo, ¿no? Con una base un poquito teórica, pero vamos, muy liviana. Y bueno, pues le di vuelta a varias ideas hasta que me decanté por una historia de ciencia ficción, que era una novela para adultos, que no terminé
porque aunque, bueno, pues me gustaba mucho lo que estaba planteando y tal, sí que yo notaba que me faltaban herramientas, me faltaba conocimiento. Tenía, pues, yo qué sé, 24 años, 23, y todavía no había estudiado nada de letras, y bueno, que no, que la historia era más grande que yo. Pero sí que me lo pasaba genial escribiéndolo. Entonces dije, bueno, pues cuando acabe ya el TFE, me lo presente, etcétera, voy a empezar algo más con la idea de juego, tranquilamente, sin tanta, bueno, sin la presión de que tenga que ser un proyecto, o sea, un trabajo final de máster, etcétera. Y así empezó un poco Los Niños Elegidos, un poco aunando, que yo había leído mucha, bueno, mucha, sí, había leído mucha ciencia ficción, pues por eso, porque era muy friki de pequeño, de adolescente, me encantaban los dinosaurios, no sé. Ujú. Entonces, me encantaba todo eso, pero bueno, igualmente es que me gustaba muchísimo Alien. eh, Star Wars, fíjate, nunca, eso lo descubrí de más mayor, pero yo creo que si lo hubiera descubierto de pequeño, pues también me habría encantado. Mm, Pero, y entonces ahí empezó Los Niños Elegidos un poco. Es verdad que el principio de lo que sea el proceso de escritura de Los Niños Elegidos en sí, al principio fue muy, muy errático y muy, muy poco eficiente, pero porque empezó con esa intención de pasármelo bien sin necesidad de programar o planificar hacia dónde me estaba dirigiendo. Yo no suelo escribir así. Yo mm, soy, yo soy más concienzudo y más cuando una historia son varios volúmenes. ujú. Pero en este caso es que la novela no nació ya con esa concepción. Entonces al principio pues escribía 10 15 páginas, caía en algo, me venía una idea mejor, volvía para atrás, estructuraba, quitaba, ponía. Y en ese sentido al principio todo se lo iba pasando a mi amiga Laura. Es verdad que con ella el proceso al inicio fue muy paralelo y estaba harta de mí porque me decía, por favor, para ya de cambiar cosas, de crear personajes, de cambiar los nombres, de para ya, porque no puedo más. Mm, Y bueno, al final ya me senté y dije, venga, pues voy a elaborar un mapa. Realmente cuando ya la historia estaba adquiriendo, bueno, una solidez, dije a dónde me dirijo, qué quiero contar y bueno, o sea, simplemente rasgos de una macroestructura de dónde inicia este argumento, cómo acabaría, dónde se reengancharía, dónde acabaría, y así es como dibujé un poco el mapa de una tetralogía de 4, pensando ujú, un poco en que la primera y la segunda son continuistas, hay un lapso de tiempo y luego la tercera y la cuarta otra vez van unidas. ujú. Y este esquema hasta ahora es el inicial. Perfecto. Y en cuanto a tema, porque claro, yo es que hay algo que en este canal siempre suelo hablar, que me da muchísima rabia. Cada vez que metemos personajes adolescentes y todo eso, siempre dicen literatura juvenil, como una especie Ya, de poner una etiqueta como despectiva, como diciendo, bueno, esta literatura que para los niños, para los chavalillos, total. estos que están empezando está muy bien. ¿Tú cómo consideras, qué etiqueta le pondrías a tu novela? Ojo, y sorprende, me estoy dando cuenta de que también al estarme leyendo el libro Los Niños Elegidos, tantos amigos, familiares que no son lectores asiduos de ciencia ficción, les está pasando un poco lo mismo. Ostras, Carlos, me ha encantado, y eso que es un género que no me gusta nada, que no suelo leer, y yo, pues chiqui, algo te gustará, digo Sí. yo, porque si te ha gustado este, no tiene nada de especial. O sea, no he inventado la pólvora. De hecho, es que la premisa no puede ser más requete usada. Entonces, hay mucho, mucho prejuicio con eso, yo Mm. creo. Yo creo Eh, que la ciencia ficción le pasa. Se mezclan dos cosas. Por un lado, esto de que sea personajes jóvenes como para muy chavalillos, pero a la vez que sea ciencia ficción, mucha gente se cree que tienes que tener un máster en física cuántica y un montón de cosas así para decir, es que si no, no voy a entender la ciencia ficción. pero nada, nada. Y a mí me decía luego en la presentación un amigo que sí que le gusta mucho la ciencia ficción, pero en concreto le gusta mucho la ciencia ficción hard, la Mm, que es totalmente realista, pues Marte, Proyecto Hail Mary, cosas así. Más Julio Verne, pero hoy. ujú, Y él me decía, ¿tú lo explicas todo bien? Y digo, pues evidentemente no, hay un pacto de ficción también y es una ciencia ficción más maravillosa. Yo te voy a presentar un escenario y a partir de ahí ya avanzamos y jugamos juntos. Pero todo lo que esto de juvenil, mmm, bueno, como yo quería escribir algo que me fuera muy cercano, yo creo, después de haber intentado este proyecto de novela adulta, de ciencia ficción, más
Sí. elevada o seria. Dije, quiero hacer algo más, pues que yo me esté divirtiendo escribiéndolo y que no me tenga que estar, yo que sé, documentando cada página y media para continuar la historia. Que sea más libre. Entonces, por eso lo puse que fueran adolescentes, pero es que no había más razón. Entonces, los conflictos que tienen ellos, si fueran personajes de 30 años, yo creo que serían muy parecidos. Mm. Entonces, y es verdad que como lector, yo ahí ya sí, esto ya más conscientemente, eh, me ha dado mucha rabia cuando yo me encontraba novelas juveniles y yo siendo adolescente o joven y los protagonistas, los personajes me parecían muy infantilizados, muy subestimados por parte del autor. Realmente yo decía, es que no sé, me parecía inverosímil, que seas joven, que seas inexperto, que seas inocente, que te falten conocimientos del mundo, no implica que seas No. idiota. Mm. Muchas veces pasa, Sí, sí, pero sí. no, Sí, mira, pero eso, no. eso te comentaba al principio, antes de empezar el directo. Porque claro, Sí, yo soy profesor de, además de alumnos eso, de 14, 18 años, y te das cuenta mucho ese prejuicio que hay hacia la adolescencia, hacia esa metido ahí, época de la vida, que dices que eh, tienen ese doble, y ellos mismos se te quejan muchas veces, porque hay veces que me toca casi ser más psicólogo que yo soy de apoyo, no soy profesor de esto, entonces tengo un trato mucho más cercano con ellos. eh, Esa doble vertiente de decir, eres un niño, pero te tienes que comportar como un adulto. Entonces te totalmente. ponen lo peor de cada uno y dice, y ahora sal al mundo. Entonces, eh, luego hablaremos de lo que me ha parecido este libro, pero hay unas cosas que me gustan mucho, es precisamente eso, de cómo descubrimos esa parte de están abriéndose al mundo, ellos Sí, también, pero un mundo muy diferente al que podríamos vivir nosotros por todas las condiciones que ahora comentaremos, pero a su vez no les tratas ni con paternalismos, ni con desprecio, sino decir, no, cada uno tiene su personalidad y meten la pata, por supuestísimo, ya, pero es que con 30 o 40 años no se mete la pata. totalmente. Pero lo que pasa es que parece que ya, pero es que son chavalillos, esos son... No, no merece mucho la pena. Entonces, me ha Ya. gustado mucho eso, el cariño que demuestras y el cuidado al trato a los personajes. Mm, Que es lo que dices tú, muchas veces no te encuentras con eso y da mucha rabia porque dices, a ver, que te vaya a leer adolescentes precisamente tenía que ser lo contrario. Tenía que ser, te entiendo, sé en qué punto estás de la vida y no te voy ni te voy a ser moralista ni absolutamente nada, te voy a contar una historia, pero no te voy a tratar como que eres un idiota. Te voy a tratar que totalmente. eres un ser humano que está aprendiendo, se está abriendo al mundo y... Pero es que el mundo no deja de abrirse y el mundo no aprendemos nunca de cómo es el mundo. Entonces, me da mucha rabia eso y a mí también encontrar ese paternalismo en muchos autores de decir, voy a demostrar aquí el primer amor, las tonterías del primer amor. Y dices, ya, claro. Y el decimocuarto amor no se hacen tonterías. Y cuando pasa el tiempo adelante no se hacen tonterías. Diferentes, Total. sí, pero eso. Pero bueno, entonces es el momento perfecto para hablar sobre la novela. Y que igual que, perdóname, o Sí, sí, sea, sí. ya, pero igual que con 15 años a lo mejor eres inmaduro para un conflicto, para una cosa, para una situación, puedes ser muy maduro para otra. O sea, Mm, es que realmente es lo que te has dicho. O sea, sí. es una situación que estás, eh, es un paso en umbral hacia una etapa, es un cambio totalmente Mm, de perspectiva. sí. Entonces, ahí están totalmente, es una etapa muy vulnerable. Ujú. Sí, es muy vulnerable y a veces es un momento de rebeldía, es un momento de descubrir, es un momento de darte cuenta que el mundo no se parece en nada a lo que te habías imaginado. Muchas veces por la protección del entorno, que dices de que luego cuando sales al exterior te das cuenta de que no es nada como pensabas, que es mucho más duro, Total, que hay golpes muy duros. Entonces, es como dejar de ser ese niño protegido entre algodones y te pasas de ahí a directamente de soltarte y decir, mira, y ahora pégatela donde sea y ya eres adulto como para hacer estas cosas. Entonces, sí, es una época complicada, entonces por eso a mí me gusta mucho leer autores como tú que tratáis muy bien a los adolescentes porque es una manera de verlos a mis propios alumnos y yo imaginarme a veces decir, ¿y este quién sería? De todos mis alumnos, ¿quién qué sería? guay. Y es una gozada. Pero bueno, volviendo a la novela, claro, eh, vivimos una época hace unos años en las que teníamos los 100, Divergente, el Corredor del Laberinto, los Juegos del Hambre. Parecía como que
que esa época era perfecta para hablar sobre algo que hay muchas veces que hay en alguna de las novelas que veías que tampoco quedaba claro qué es lo que querían hablar. Porque sí, era una Ya. aventura, pero no quedaba claro qué tema querían tratar. En tu caso, por ejemplo, cuando empezaste a dar forma, o lo primero que te vino a la cabeza, ¿cuál fue esa idea germen que está detrás de los niños elegidos? Es muy interesante lo que acabas de decir, te lo juro, porque realmente estoy pensando, y es que Divergente, yo no leí los libros, pero sí vi varias películas y hubo un momento que dije, yo creo que no saben lo que están contando. Se han perdido absolutamente. Mm. Pero bueno, a lo mejor los libros está bien explicado, no lo Eh, sé. Y es un fallo yo, del guión. yo leí los libros y tampoco me parecía que estaban mucho. Están mejor que las películas, pero O tampoco te sea, creas hay un que. momento en el que el entretenimiento está y las tramas amorosas están muy por encima, adelantan a todo lo demás. Mm, Y precisamente la distopía hace lo contrario. De mm, manera que por eso yo creo que son muchos de estos proyectos, hubo un boom, pero creo que muchos son ahora vistos a posteriori bastante fallidos. Y por eso creo que la que mejor ha envejecido es los Juegos del Hambre, en mi humilde opinión, con mucha, pero muy por delante de todas las demás. Yo es verdad que me leí justo en la misma época, o sea, una semana y otra, El Corredor del Laberinto y luego El Juego de Ender de Orson mm. Scott Card, que no pertenece a este boom, pero que Sí, pero que son sí tiene cierta. Sí. adolescentes, niños de 10 años, superdotados y que están en un programa espacial, bla, 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 bla. Temas de geopolítica que te mueres y los protagonistas son niños, no hay adultos. Ujú, Hay dos adultos, pero que son una página cada 200 páginas. Y a mí me quedé alucinado y dije, ¿y esto no es literatura juvenil? ujú, Los protagonistas tienen 10 años. mm, ¿Qué está pasando aquí? Entonces, yo quería hacer, y el corredor del laberinto era todo lo contrario. De repente eran adolescentes que eran todos estúpidos. O mm. sea, yo digo, pero esto qué cojones es. La película es muy buena, pero la novela a mí me pareció horrorosa. Y entonces, a lo mejor ahora haré alguna hora de lectura y lo veo de otra forma, pero bueno, yo tuve ese input inicial y es lo que percibí. Entonces dije, yo quiero hacer, bueno, Better of Both Worlds, ¿no? Yo quiero hacer el juego de Ender un poco más asequible y coger elementos del corredor del laberinto que hay de la premisa que me parecen muy potentes y Sí. muy originales. Y ahí nace un poco los niños elegidos. Y perdóname porque no sé qué me has preguntado. No, 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 precisamente eso. ¿Cuál era el germen Ah, de. sí, pues el germen fue una noticia justo que salió a finales de curso donde estaba en el máster, de que un multimillonario había propuesto hacer colonias de terraformación en Marte, pero que se retransmitieran 24 horas en directo en la Tierra, como Mm, un gran hermano, y mm. que eso fuera lo que financiara el proyecto. Entonces, evidentemente, era una idea feliz de un flipado de la vida, pero yo cuando leí eso dije, pero esto es lo más. O sea, claro, ahí ya pues me vino la idea de supervigilancia, de entorno cerrado, o sea, imagínate un gran hermano en Marte me parece lo más, Sí, sí. parece divertidísimo. Entonces, claro, empecé con esto y por eso también al principio, pues fue tan cambiante el proceso de escritura y la historia, porque evidentemente, pues los niños elegidos no es eso, no es un gran hermano y, y no estamos en Marte y bueno, pues hay otras cosas. Ujú. Pero, no, no. Tranquilo. No, digo, a ver si había dejado yo algo abierto. Voy a quitar esto. Entonces, esa es la idea, esa es la noticia que. Ujú. Y de ahí partió, ahí empecé. Y hablamos de una especie de institución, colegio complicado de explicar lo que es, en el que llegan niños con dones Sí, y se supone que durante todo el proceso de aprendizaje, hasta que lleguen pues, a la mayoría de edad, más o menos, vayan pasando por distintas fases para luego que esos dones puedan servir de la mejor manera, porque vivimos en una sociedad en la que no cuentas tampoco mucho qué es lo que ha ocurrido, pero ha ocurrido algo, unas grandes cataclismos, vamos a decir, que al final ha hecho que el mundo esté en una situación bastante complicada y ellos son un poco casi como los salvadores con sus dones claro. para conseguir que el mundo pueda avanzar. Sí, es como si la civilización estuviera un poco subyugada a la necesidad, ¿no? Ujú.
al utilitarismo un poco, o por lo menos, claro, al final, Kana y Yumi, que son hermanos, son los protagonistas, y el resto de niños elegidos que tienen estos, que han nacido con estos poderes y que están en la escuela de poder para aprender a utilizarlos y luego para servir a, a la sociedad, mmm, ellos están encerrados toda la vida. Entonces, esta historia, esta premisa es lo que les ha llegado a ellos. Ujú. Entonces ya juego a partir de ahí hasta qué punto tú crees y haces tuyos, o sea, conviertes en tus valores, en tus principios, en tus inquietudes, en tus sueños, en tus metas, el relato que te cuentan. Claro. Ujú. Y Sí, ahí es donde empiezan los tiras y aflojas. porque nos encontramos en eso, que no hay adultos tampoco, o sea, solamente hay una imagen de Alma, una especie de directora. Mm. Eh, ¿Cómo fue ese momento de crear, imaginarte esa institución en la que los niños desde tan pequeñitos van creciendo? ¿Y cómo te imaginabas que serían las relaciones entre ellos en un entorno tan cerrado y tan... Y sobre todo con esa presión de decir, no solamente es que sea un entorno cerrado, sino que además tienen la presión de desarrollar esos dones porque en ellos está el futuro del mundo. Sí, pues un poquito a caballo entre algo militar, súper férreo, súper competitivo y al mismo tiempo una juerga continua en el sentido de que son críos que están, bueno, están controlados y todo repercute en una puntuación, un marcador para que vayan ascendiendo porque todos compiten entre todos y hay una serie de notas que están todo el tiempo en movimiento, todo cuenta, todo Ujú. puntúa. Sí, sí. Entonces, claro, pues crea una sensación de tensión, pero al mismo tiempo es un campamento infinito. Mm, Entonces, bueno, sí que me lo imaginaba como con esa dualidad. Entonces, se respira cierta libertad en muchos niños elegidos están, que encajan en ese relato, ¿no? Los niños elegidos que a priori mejor están, pues son los que no ponen en duda nada de todo eso, de lo que estamos hablando, mm, de que el mundo fuera depende de ellos, de que son el futuro, de que todo el mundo los ve como héroes, etcétera. mm. Y en ese punto está escrito además en primera persona Sí, por Kanae. sí. ¿Cómo fue esa decisión de decir, pues quiero contar esta historia? Porque en sí, él es el protagonista, pero es bastante coral, porque al final son muchos personajes que tienen que interactuar entre ellos para conseguir llegar al final de la historia. ¿Cómo fue esa decisión de decir, quiero contar todo esto en primera persona? Pues la excusa un poco es porque realmente la novela inicia por cuando inicia la duda Mm, de Kanae. Kanae es en principio el primero que realmente se plantea si lo que le están contando es cierto o si hay algún tipo de, de fisura, ¿no? En este discurso de Alma, que es pues eso, como una inteligencia artificial que controla toda la escuela, que es como pues, un centro completamente autónomo, con robots, etcétera. Entonces, me apetecía que fuera en primera persona, que fuera en tiempo verbal presente, para que el lector vaya descubriendo con el personaje a la vez que suceden los acontecimientos, que existiera esa tensión, que existiera ese miedo a qué puede pasar, el personaje puede morir, no puede, o sea, qué le puede pasar. Pero es verdad que yo tenía claro desde el principio que no toda la saga va a ser en primera persona. O sea, ujú, a partir de ahí, o sea, no sé, no estoy completamente seguro de la tercera y la cuarta, cómo van a estar narradas. Tengo una ligera sospecha, pero no puedo meter la mano en el fuego, porque va a depender de lo que necesite luego ya la estructura interna más detallada, pero la segunda sí que desde el principio tenía claro que era coral y así lo está siendo, que la estoy acabando y es pues, con capítulos narrados por diferentes personajes o centrados en, si no en primera persona, sí que con un narrador que se centra en diferentes personajes, porque ya sí que la historia bueno, re- pues se fragmenta y necesitamos ver qué está pasando en diferentes planos, diferentes lugares. Pero aquí es que toda la novela ocurre en un mismo espacio, mm, la escuela de poder. sí, Entonces, Ikana es el primero
en principio, por lo menos abiertamente, Sí. dentro de su círculo de amistades, es el primero que dice, oye chicos, ¿alguna vez os habéis preguntado, ¿y si me escapo? Ujú. Sí, ¿Y si lo sí, intento? A lo mejor otros también lo han pensado, pero no lo han dicho. Y ahí está claro. la diferencia. Mm. Entonces, por eso me interesa, por eso interesa Kanae como narrador, Sí, por lo menos en este primer libro. sí, sobre todo porque al final es esa parte de la evolución de cualquier persona de dudar lo que le están contando, dudar de todo, dudar de... Principalmente porque no tiene con qué contrastarlo. Es casi una religión, es decir, esto es así porque es así y ya está. Vosotros habéis nacido aquí, o sea, os han traído aquí desde pequeñitos porque tenéis otros poderes y desde entonces tenéis que estar aquí hasta que os desarrolléis del todo y salgáis a ayudar. Entonces, Mm, claro, en parte también funciona muy bien ese entorno cerrado, precisamente por eso, por convertirlo un no haber otra versión, no haber otra duda, no haber ninguna otra cosa que cambie el mensaje principal de todo lo que se está contando a los chavales para decir, ¿por qué van a dudar? Claro, cuando no cuentan que, ¿por qué van a dudar? Porque son humanos, porque tienen una edad en la que ya empiezan a dudar de las cosas. No es tanto una rebeldía, sino es decir, ¿qué pasa si no es así? Al final, los eh, Reyes Magos. sí, porque al final algo que me gusta mucho de Kanae es que no sea el típico papel de rebelde sin causa, sino no, es un personaje que está muy bien donde está, porque es de los primeros, de su grupo, de los top, junto con el querido Allen, y, y no es ni un marginado, ni es absolutamente nada, porque siempre se suele tender a que esa persona que se pregunte es claro, porque como no me va bien, será que igual el mundo no es como es. En cambio, este podría conformarse en seguir esta historia, pero se Mm, da cuenta que no. Y ayuda también ciertos sueños, ciertas cosas que le van ocurriendo, que va pensando. Pero en el fondo es eso, es una persona que podría estar muy cómodo en el sistema, que de repente dice, oye, ¿y si el sistema no es así? O si no me interesa que el sistema sea así, porque no es tanto una rebeldía contra el sistema, es decir, igual no me gusta el papel que me quieren dar dentro de este sistema. Entonces, simplemente que, por lo menos que me den la posibilidad de elegir. Que a lo claro, mejor, si me dicen elige tú, elijo lo que me estás vendiendo, ¿no? mm, Pero que no haya más posibilidad. Exacto, le falta ese contraste. mm, Le falta información, le falta poder verlo con sus ojos, claro, verlo para creerlo. ujú, Eh, y claro, pues eso tiene consecuencias, no solo a nivel psicológico, quiero decirte, en cuanto das ese paso, simplemente de verbalizar, y si la realidad no es, pues Matrix, o sea, es que esto, o sea, por eso sí, te digo sí, que la premisa es está bastante trillada, pero es que es una premisa que a mí me encanta, o sea, en mm, películas, en series, de todo, que parte con esta premisa a mí me encanta. Y por eso yo quería también hacerlo, pues para hacerlo a mi manera, ¿no? Entonces, antes me has dicho que cómo me imaginaba todo eso también, hay una peli que fue un fracaso de taquilla, etcétera, pero que protagonizada por Scarlett Johansson y Iwan McGregor, que es La la Isla, isla, sí, que es buenísima, a mí sí, a me mí me flipa, encanta. me encanta esa peli, pero fue un fracaso brutal para la productora. Y un poco también cuando empecé a escribirlo, digo, es que yo quiero hacer La Isla, pero con adolescentes. O Mm. sea, Sí, porque si tiene esa parte de premisa de engaño de el mundo no sí, es como crees y precisamente por eso una de las cosas que más me gusta de este libro es ese momento en el que de repente él, Kanai, empieza a darse cuenta de eso, empieza a darse cuenta de las dudas y, y no sabe muy bien también cómo interactuar con el resto. Porque en claro. el fondo él es consciente de que esas dudas pueden ser peligrosas, porque va en contra del sistema. Pero a su vez sabe que si de verdad hay algo que no les están contando, están engañando a todos sus amigos. Están engañando a la única familia que tiene. Aparte de su hermana Yumi, que está ahí. Pero es que el Mm, resto también es que los conocen desde pequeñitos, no salen de allí. Entonces, claro, ese momento en el que decir, estoy dudando de todo lo que tenemos alrededor, pues ese momento de enfrentarse a sus compañeros y decirle, oye, me pasa esto, me gusta mucho cómo lo tratas porque es ese momento casi de intentar aislarse
de cualquier manera para decir, no quiero ni mentir a mi hermana, no quiero ni mentir a mis amigos, no quiero hasta entender qué es lo que está ocurriendo, no quiero hablar con nadie. Porque no lo entenderían, porque no entenderían en qué punto estoy. Pues, ¿cómo fue ese proceso en Sí. el darle forma a esas personalidades? Porque al final, antes lo hablábamos, con todas esas películas o series, tengo la sensación de que los personajes principales, aquí, pues por ellas en Kanae, Yumi, Allen podía ser en su momento en algunas películas de estas o libros de estos, podía ser la típica caricatura del matón. En cambio, ¿cómo fue la creación de esas personalidades tan diferentes entre ellos? Al final, es cierto que durante este libro pasan por distintas fases todos. Pasan Mm. por fases de enfado, de separación, de romper con absolutamente todo, irse con el supuesto enemigo, el no querer hablarte, luego juntarse mucho más que nunca. ¿Cómo fue todo ese proceso de entender la psicología de cada personaje? A ver, pues hubo cambios, no te voy a decir que salió la primera así, o sea, yo estoy muy contento, la verdad, yo quería que los secundarios, que no fueran simples marionetas un poco alrededor de Kagami Kanae. A mí me interesaba, no quería que fuera un protagonista, mm, a ver, era muy fácil cruzar la línea y que Kanae fuera insufrible, Hmm, porque tuviera razón en todo, porque todo el mundo le siguiera sin ningún tipo de reserva, porque todos le dieran la palmadita porque es el mejor, porque era muy fácil estar ahí. Entonces, me mantengo un poco en la línea a veces de que cruza y te puede caer mal, pero, pero realmente creo que muchas veces ves su lado vulnerable y que realmente, y sensible, que es que está haciendo las cosas como mejor puede, hmm, porque realmente no tiene más herramientas a su alcance para gestionar lo que está pasando, lo que está descubriendo, lo que está... Y muchas veces confía en su hermana, en sus amigos, pero no confía al 100%. Es hmm. decir, pues le cuenta el 70%. Y dices, maricón, pero date cuenta. Pero bueno, pues porque es verdad, es que es un poco, antes lo estabas diciendo tú y yo no lo había pensado nunca, pero realmente lo que hacen es salir del armario. O Hmm. sea, es una salida del armario, pero bueno, también es una búsqueda de la identidad propia. Claro. En ese sentido, no por la orientación sexual, porque aquí da igual, porque lo que está en juego es mucho más básico todavía, que es Hmm. ser, estar Sí, y sí. permanecer. Ser, estar y permanecer. Que tu vida no corra peligro, ¿no? Saber qué va a ser de ti mañana. Hmm, Eh, y que te permitan, por lo menos, pues no sé, saber de dónde vienes, a dónde vas. eh, y tener posibilidad de elegir. O sea, a mí eso es lo que más me interesaba. Entonces, a partir de ahí, los personajes, pues bueno, sí que tuve que hacer remodelación, hubo un momento bastante crítico de personajes secundarios que tuve que quitar, personalidades que auné en una sola, no lo sé. hmm. Ya te digo, el proceso también al ser el primer libro de una saga, pues me implicaba que las bases fueran muy sólidas, que los Claro. cimientos de los personajes fueran sólidos. Entonces, ese trabajo, claro, ahora en la segunda, pues es que ya está hecho. O Hmm, sea, no reconozco que ya me esté costando nada, porque ya lo hice en su momento, creo. hmm. Y creo que más o menos salió bien. A ver, es una novela, no es una novela larga, aunque parezca Bueno, gordita. Tiene es mucho, gordita, no, ¿eh? pero tiene mucho aire. Como yo digo, tiene mucho diálogo, se lee muy rápido. Eh, entonces, no da tiempo tampoco que todos los personajes tengan grandes arcos, No. no los tienen, pero ya se esboza, bueno, que no son todos planos y que no simplemente rol de te ayudo, te llevo, no está el amigo fiel, a todos se les intenta dar un twist. Hmm, Y sobre todo, pues planta un poco las semillas para luego ya en las siguientes recoger. hmm. Yumi, por ejemplo, lo que tú me has dicho me lo ha dicho muchísima gente. Oye, me interesa muchísimo Yumi, qué misteriosa, qué potente, el personaje tiene un potencial increíble. Me interesa mucho más que Kanae. Digo, claro, te has leído 400 páginas de Kanae, es normal que ya no te interese más, porque ya sabes, lo conoces todo, hasta su DNI. Entonces, Sí. bueno, llegará el momento en el que también os hartéis de Yumi, porque os escriba muchísimo de ella. Ojalá no, porque es maravillosa. Hmm. Pero sí que me interesaba un poco que avanzaran y dieran otros pasitos para atrás, que avanzaran porque están en ese momento vital también. Sí. Sí, hay un momento que me encanta, en la que tampoco se puedo contar muchas cosas, pero hay un momento que me encanta en la novela. Es un momento crítico en el que hay una elipsis de tiempo porque a Kanae le pasa algo.
mm, Y me gustó muchísimo descubrir lo humano que es cuando despierta. Los miedos de no saber qué ha pasado, el enfado de ver qué es lo que ha pasado durante todo ese tiempo que él no podía tomar decisiones, no podía hacer nada, qué estaban haciendo el resto. Eh, ahí fue esa sensación de decir, es muy humano, es muy, muy cercano, porque al final es eso, ese momento en el que se le ve la flaqueza a él, que dice que parece que puede con todo, que parece que puede con las pruebas, pero además pruebe con todo lo que está intentando descubrir más, que puede con todo, y de repente descubre que se ha perdido un tiempo y que, claro, como no podía controlar, que es algo que él quiere más o menos llevar a todos, porque en parte se siente responsable, pero en parte también quiere llevar el control de todo eso, el haber perdido el control durante ese tiempo se le nota esas dudas y sobre todo esa, a veces incluso enfado de decir, ¿qué habéis hecho en este tiempo? Sí, esa vulnerabilidad y ese decir, coño, no habéis hecho nada sin mí, no habéis seguido con el plan, no habéis... Claro, Bueno, es que, bueno, tú tampoco estabas tú no sabes lo que ha pasado en tu ausencia sí, y todos han intentado lo que tú has hecho también siempre, claro, sí, sí. intentar tirar para adelante. Sí, porque además, claro, tenemos esa relación entre Kana y Yumi, lógica, hermanos, pero claro, en el fondo son casi todo como Sí, hermanos, porque al sí, final, hermano que suele ser el que vive contigo, el que durante toda tu infancia ha estado viviendo contigo, durmiendo en tu habitación, total, todos son hermanos casi. estoy O de sea, ella acuerdo. tiene una conexión especial con Yumi, se les nota y sobre todo se le nota a ella esa parte de casi que parece que Kanai siempre se quiere la voz cantante y Yumi siempre está ahí detrás como diciendo, espérate, a ver qué Relaja, sé. baja, 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 piano, piano, Y piano. entonces es muy bonita esa relación entre los dos, pero luego cómo se van moviendo las piezas alrededor también es muy interesante, porque es eso, esa sensación de son una gran familia, que tienen momentos además que, claro, son una gran familia con poderes, que además se tienen que enfrentar en batallas y para conseguir mayor puntuación y subir en el escalafón. Entonces es muy Claro. dura la situación en la que están. Y Mm, ahí, por ejemplo, te digo, hay un personaje que me resulta muy curioso, porque podía también, lo mismo que decías de Kanai, que podía ser muy fácil de convertir en el héroe, en el que todo el perfecto, el de las palmaditas, me pasa lo mismo con Allen. Porque al final Allen también podía ser justo lo contrario, podía ser el matón, podía... Y le vas viendo aristas, por mucho que también sea bastante insufrible, no voy a negarlo, algunas, pero todos los personajes tienen esos momentos en los que dices, pues por ejemplo, Mike, Drew, todos los personajes viven evoluciones normales cuando su mm, mundo se está desmoronando en realidad. total. Cuando, porque hay unas cosas que ves en los adolescentes siempre, y cuando tengo mis alumnos, eso, cuando de repente empiezan los problemas, que empieza a sobrepasarles todo, y cómo actúa cada uno, y ves que cada uno va diferente, y es que aquí es que no puede haber mayor catástrofe de la que están viviendo ellos, y en cambio son muy conscientes con la personalidad que tiene cada uno. O sea, puedes Mm, seguir el hilo, decir, yo entiendo que este está actuando así, Dominique está actuando por lo que está actuando. Todos tienen sus razones, su manera de evolucionar, pero todos son muy diferentes entre ellos. Y no son simplemente que actúen de una forma porque sean crueles o villanos. No. O sea, Allen, es verdad que Allen es un poco el más arquetipo básico, simple, o sea, porque tampoco necesitaba de él otra cosa, por lo menos Mm. en esta primera novela, pero es verdad que otros que son aliados suyos, pues luego se ve que, o sea, están en una escuela, o sea, Sí. en la que tienen que competir entre ellos. Entonces, Ujú. por supuesto que es que tienen un objetivo, que es ser el mejor o de los mejores. Entonces, tampoco se le puede culpar No, para al nada. personaje. Entonces, claro, yo quería que Kanai en ese sentido, pues fuera empático y sororo. Quería que no juzgara que no penalizara a otros personajes que están haciendo lo mismo que él ha estado haciendo mucho tiempo, Claro. que es intentar sobrevivir en ese entorno hostil y tan competitivo y tan de exigirles tanto. Sí, sí, porque... Entonces, bueno, Allen en ese sentido es más simple porque está pues como un burro así para adelante, pero bueno, también se le ve, como tú dices, pues hay ya detalles y cosas que dice, hostia, ¿qué pasa aquí? Tampoco
Es que hay poca gente que sea mala, mala del todo. Los Sí, hay, pero en el fondo Allen no es que sea malo, en el fondo Allen claro, es el estudiante perfecto para esa escuela, exactamente, porque justo. es el que quiere conseguir para lo que se creó la escuela. Entonces, no es ser malo, va en contra, o Claro, sea, choca con Kanae, pero choca con Kanae porque Kanae es, vamos a decir, el referente contrario, vamos a decir, en la parte, su antítesis, la parte esa en la que él no entiende, Allen no entiende por qué se une con ciertas personas, por qué no. Porque él tiene muy claro qué es lo que quiere. Y quiere claro. lo que desde pequeño le han enseñado. O sea, Mm, es el soldado perfecto, vamos a decir, de cara a eso, a conseguir lo que le han dicho que es lo que tiene que conseguir. Y como lo quiere conseguir. Y hay algún momento en el que de repente despierta y se da cuenta que el mundo también es más complejo de lo que él pensaba y que él pensaba que tenía las cosas mucho mejor amarradas de lo que tenía y al final se le empieza a desmoronar todo, pero claro, justo al final, a él, mucho más adelante, pero me gusta eso, me gusta porque al final no es ponerle de malo. Es claro, que, total, es que en realidad están para eso. total. Es que no tiene otra cosa que hacer. Y hay una cosa que me fascina de esta novela, cuando la empecé a leer, y dice, no puede ser, no puede ser, no puede ser, es la relación con la filosofía y con el mito de la caverna. Porque para mí, yo tengo el recuerdo, como antes te decía, la persona que te apoyó en la escritura, a mí, por ejemplo, fue mi profesor de filosofía y me enseñó, entre otras cosas, el mito de la caverna. Y cuando iba leyendo y diciendo, me está recordando muchísimo a este despertar, el ver esto, el que me ha enseñado las sombras y no la realidad, y qué pasa cuando me asomo y veo la realidad, y cuando vuelvo, y qué pasará con los encadenados y todo eso. Entonces, me encantó ver esa lectura del mito de la caverna, a veces incluso tan literal, la Sí, caverna, sí, 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 pero sí. no se puede contar mucho más, lógicamente. Pero, ¿cómo fue ese momento de decir, quiero también meter esa idea de caverna, de despertar, de luego volver e intentar que despierten más? Pues no lo sé. No, quiero decir que surgió de forma natural, que no tengo un recuerdo o una noción concreta de que, ni que fuera deliberado desde el principio. No, o sea, no lo era, porque me estoy acordando de fragmentos, esbozos de primeros capítulos de aquellas primeras versiones que luego se modificaron tanto y no había ninguna cueva, no existía ese elemento ni metafórico ni literal. Pero en un momento dado, pues no lo sé. Es verdad que mmm, haya referencias o guiños a teorías filosóficas o no, a mí me gustaba mucho consumir literatura o productos audiovisuales, pelis, series, lo que fuera, anime, que tuviera un grado pues sí, psicología barra filosofía como profundo, que tuviera pozo, Hmm. que pesaran las ideas, que pesaran las ideas, las inquietudes, los miedos, la búsqueda de la razón de ser, la búsqueda de la existencia. Entonces, ¿qué más? Es que eso es la filosofía. O Ujú. sea, entonces, unos niños que tienen unos poderes y que en un momento dado dudan de su propio origen y empiezan a buscar quiénes son, es que esa premisa per se ya es filosófica. Ujú. Entonces, claro, pues en un momento dado a lo mejor se unieron la idea A y la B en mi cerebro y ya dije, hostia, pues ya está Platón y a tope la teoría de las ideas y la caverna y bueno, pues sí que me divirtió muchísimo hacerlo, me pareció muy chulo, me encantó. Sí, porque además yo eso que alguna Y vez. que yo disfrutaba mucho la filosofía y la tenía muy, muy reciente. Ujú. Entonces, me parecían guiños muy disfrutables. Sí, ya te digo, yo por ejemplo, que a ver, yo soy más, les enseño ciencias, pero de vez en cuando sí me toca enseñarles filosofía y ese tipo de cosas, sobre todo algunas cosas que no entienden, y ahora ya tengo claro, si tengo que explicarles el mito de la caverna, ya se mira, léete este libro, y ya sabes, lo vas a entender seguramente mucho mejor que lo que te están explicando. Pero, pero sí, porque me gusta eso, esa idea de decir, es que ese despertar que todos hemos tenido en algún momento, ese dudar del mundo en el que nos están metiendo o en el que nos han metido sin nosotros ser muy conscientes y de repente tenemos que enfrentarnos a él,
Pero sobre todo, me gusta esa idea, cómo la transmites en el punto no solo del despertar de Kanae, sino de cómo el propio Kanae vuelve y tiene que empezar a compartir esa información con el resto, con esos Ujú, encadenados que muchas veces se niegan a entender o que es una locura, que estás diciendo, que estás pensando. Pues claro, ese miedo de decir yo soy el loco, yo soy el raro, cuando aquí estamos muy bien donde estamos y de repente romper con todo, ¿por qué? Entonces, me gusta mucho esa parte en la que cómo van jugando con la información de manera consciente para decir, es que no puedo contarle más porque si tú hubieras sabido todo de golpe, tampoco lo sabrías. es verdad. O sea, o yo por lo menos me quería creer cuando lo estaba escribiendo que era verosímil, que era, es que si toda una persona, es que no puede, porque psicológicamente no es capaz de gestionar toda la información de golpe. Y va a ser imposible que sí, la compartimente, la entienda, la reflexione, la medite. Entonces, en ese sentido, es verdad que esa dosificación de la información me viene muy bien porque narrativamente está justificada, porque realmente los personajes tienen esos límites, o sea, también es como tan... exige esa dosificación de la información viene dada de la mano con el propio proceso de los personajes, de darse cuenta de las cosas y de ser capaz de enfrentarlas. Ujú. Sí, Entonces van compartiendo conforme van subiendo peldañitos. ujú. Sí, porque hay un juego, no sé si considero, al menos, o yo lo he visto, de ese doble juego de ver esa manera de ir dando esa información poquito a poquito de Kanae a sus compañeros, en paralelo a otro personaje, Aura, de cómo le va dando a él. Entonces, Mm, al final es esa sensación de decir, tú, Kanae, te estás enfadando porque no te dan la información cuando tú se la estás escondiendo a los demás porque es crees que no verdad, están preparados para ello. es Entonces, verdad. ese doble juego de decir, no te quejes que tú estás haciendo lo mismo. Y también le viene por ese motivo a él también la culpa de decir, Claro. joder, realmente estoy haciendo lo mismo, estoy obrando bien, estoy siendo egoísta, no lo estoy siendo, pues ahí viene todo el kit de la cuestión y del personaje, que es verdad que una cosa importante de la novela es que, pues eso, todo este lado introspectivo de los personajes, que no son simples o que no son planos, que tienen como sus claroscuros, sus procesos, etcétera, pero también eso implica que la novela a veces, el manuscrito anterior, la versión inicial, por decirlo de alguna forma, era bastante más pesada, era bastante más densa, y eso, público juvenil o no, mediante a todos nos aburre si no se mantiene el ritmo, ¿no? Ujú, Entonces hubo también luego hay un trabajo de depuración y de síntesis y de quitar, bueno, pues mucha paja para intentar que la historia sea lo más condensada y concentrada posible, porque también interesa que la novela sea ágil y sea claro. entretenida, no tanto porque lo vean adolescentes, porque los protas sean adolescentes, sino porque ese ritmo y esa agilidad la va a agradecer todo el mundo. Ujú. Sí, y ahí entra los poderes. Porque claro, Ya. estamos hablando de todo, pero los poderes, que cada uno, esos poderes que tiene, Canae, Electrón, y todos los poderes que tienen cada uno, al final hace que tengamos ese otro lado, que son esas peleas, ese demostrar los poderes que tienen, esas batallas en los simuladores entonces, ¿cómo fue esa parte de decir, claro, por un lado tenemos toda esa trama del descubrir la verdad, pero a su vez tengo que pensar los poderes para cada uno, cómo puedo compaginar los poderes unos con otros, cómo fue ese, no solamente la personalidad, sino que unido a la personalidad tengo que tener el poder de cada uno y cómo ello puede ayudar también a a evolucionar la historia. ¿Cómo fue ese proceso de decir qué poder le doy a cada uno? Pues los principales los tenía muy claros desde el principio, también porque Kanae y Yumi eran personajes que venían de historias pues que con mi amiga Laura había compartido, a ver, eran personajes que habíamos creado ella y yo hacía tiempo, por lo menos los nombres, o sea, por lo menos que eran hermanos y el nombre y que tenían esos poderes. Luego los demás, pues bueno, van un poquito...
que no me lo pongan muy complicado. Y yo quería combates de Pokémon, o sea, y me daba igual, lo quería justificar como fuera. O sea, quería magia, pero que no fuera magia. O Ujú, sea, realmente son habilidades, dones que a día de hoy nosotros pues no podemos concebir con la física que conocemos, ujú, pero que en un mundo científico, futurible, de ciencia ficción maravillosa, tiene cabida, tiene lugar. Igual que hay unos neobots y unos robots y una inteligencia artificial, y igual que hay eso, pues está la otra parte de unos niños que nacen con unas... Bueno, son mutantes, X-Men, o sea, sí, sí. tampoco lo mismo es. Entonces, bueno, no me he planteado realmente por qué cada personaje tiene esos... Si hay una relación, si hay una psicocrítica que se podría hacer aquí de freudiana, una lectura freudiana de por qué cada personaje con cada poder. Kanai Yumi es por el azar de la infancia propia, o sea, un poco de que de pequeño me gustaba ese poder, y yo le escogí el poder a Kanae y Yumi se lo escogió y Laura se lo escogió a Yumi. Muchos otros, Shiro el agua, por ejemplo, pues no te sabría decir. Lo escogí un poco porque me pegaba con su personalidad. Drew, que fuera... Bueno, Drew es el sonido. Bueno, quizá es un poco de los últimos que escogí porque tiene pocas escenas de simulador. Mm. Eh, no sé, era algo estético que a mí me encantaba, y yo los combates, mucha gente me ha escrito y me ha dicho que les han encantado porque como que se los han imaginado súper Sí. bien, y realmente para mí eran algo muy importante, o sea, porque realmente era como la parte más de divertimento total para mí. No, y son muy divertidos y además eh, no solo es divertimento, sino que también es parte muy importante de la trama porque uno de ellos, o de los primeros combates que vemos, ocurre algo entre Allen y Kanae, no podemos contar mucho más, que es plasma a la perfección qué es cada uno, quién es cada uno y cómo actúa cada uno. Entonces, yo creo que es lo que dices tú, es son muy ágiles, son muy divertidos, pero a la vez también eh, explican a la perfección también la evolución de los propios personajes. Porque no Mm, es lo mismo esa batalla que te estoy contando ahora que, total. que la otra batalla en la que cada uno tiene su elemento, tiene su lugar, su gimnasio Pokémon, como Total, diríamos, sí, 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 y sí. y que luego cómo pueden luchar entre ellos y cómo han ido evolucionando todos los personajes y cómo han llegado hasta ese punto, el combate es completamente diferente. Sí, Entonces, es verdad. entonces, el ver cómo ellos mismos también evolucionan en eso es parte también de la trama. Entonces, no Mm, solamente es puro de divertimento que te los bebes y además la gracia que también que tiene que sea simulación, o bueno, porque también muy bien tampoco lo pasan con las simulaciones, o sea, sí, también sí, sí, daño se pueden hacer. sí. Pero esa imagen de decir, tengo un espacio en blanco para poder hacer lo que quiera con ellos, para poner a prueba sus poderes y es un poco tu papel como escritor, es un poco también el propio papel que tiene Nación de ponerlos a prueba y a ver qué pasa con todo. Con Sí, todo. y es verdad lo que dices de que en ese primer combate Kanae actúa de una forma que tiene consecuencias, Muchas. pero él no, no actúa pensando en esas No. consecuencias. Es a posteriori cuando dice, hostia, lo que hice X. Sin embargo, en ese último combate que también comentas, que ya está el simulador dividido en varios cuadrantes, etcétera, que es como el combate final, ahí sí que es justo lo contrario. O sea, ya es el personaje, ya está en las antípodas, Hmm. y dice, vale, no, ahora ya voy a actuar y voy a hacer pues, lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, que es y voy a afrontar las consecuencias de mis actos. Y ahí está el arco del personaje. Sí, pero a lo vez también el propio Allen también, claro, se queda completamente descolocado y dolido cuando ocurre lo del primer combate, porque es como ir en contra de todos sus valores, ir en contra, has hecho algo que va en contra de todo lo mío, y además si ya teníamos problemas entre nosotros, claro, de repente me haces eso, y dices, estás jugando con lo más sagrado para mí, Mm, que es todas estas luchas, que es el evolucionar, ser el primero,
Y Es un entonces, desprecio, para él es un desprecio. claro. Entonces, por eso te digo que dentro de que son, es verdad que son divertimento y que son muy divertidos y que te lo pasas muy bien y que hace que el libro te lo bebas, o sea, por muy gordito que sea, te lo bebas. En el fondo también hay una evolución de los personajes que se ve claramente, no solamente en la parte, porque parece que pueda estar la parte más filosófica en el exterior y luego los simuladores que sea eso, divertimiento puro. Acción Sí, pero en el y fondo, disparos, pim pam pum, pero que también tiene su claro, pero en ladito. el fondo es justo lo contrario, es decir, es como que pasa todo lo de fuera para que luego veamos la evolución también dentro. Ya, Entonces, pues es ese juego de dos espacios completamente diferentes entre ellos y cómo van evolucionando los personajes en uno y en otro. Y no solamente esos dos personajes, el resto también, cómo evolucionan, porque hay unos cuantos que parece que son muy debiluchos en su momento, pero que luego van creciendo mucho a lo largo es de la verdad. historia. Sí, sí. Y unido a eso, eh, cuando empezaste a crear toda esa historia, ¿tenías muy claro cómo iba a acabar este primer tomo? Sí, 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 sí. El final, los finales los suelo tener bastante claros. Los finales de ciclo, de arco, de trama. Son las subtramas un poco más internas las que a veces me vayan un poco. Pero el final lo tenía muy claro. Por lo menos de esta y de la segunda también. Mm. Y de la Porque, tercera también. o sea que sí, prácticamente todo ya. Porque es cierto que hay mucha gente cuando habla de literatura juvenil que parece que dice, no, pero los personajes están muy suavizados y bueno, pero sufren lo mínimo posible o con mucho cariño. Tú les das caña a gusto a los Pues, personajes pues anda que no les queda. y en algún momento son momentos duros. Sí, Sobre todo al final de la primera novela y así hay momentos duros de enfrentarse con la realidad. Porque es un poco eso. O sea, al final con todo lo que ocurre, que no se puede contar, eh, despiertan y se dan cuenta de la crueldad del mundo en el que viven. Y se plasma de una manera muy gráfica en algunos momentos. mm, Entonces, es como que estaban en esa pequeña burbuja que hay veces que piensas alguno, yo al menos cuando piensas en el final de la primera novela, que dices, habrá alguno que se arrepentirá y dirá de qué a gusto estaba yo en mi camita en esta mentira, en vez de estar todos. por eso, entonces, es esa sensación de decir, vale, ahora sabemos cuál es la verdad. ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos con ella? Exactamente. Entonces, Ha merecido la pena? claro, y sobre todo cuando te das cuenta que por otro lado una nación está preparando algo, están con sus planes, dices, claro, tanta lucha, tanto, y mira cómo estamos, mira cómo acabamos. Sí, a ver, hombre, quiero decirte, yo a mis personajes les quiero también. Yo les quiero, pero es verdad que la historia es la historia. Mm, Entonces, tampoco puedo plantear una premisa X y que luego no, no vaya eso acompañado, eh, bueno, de unas consecuencias para los mm, personajes. Es que me parece que no, que ahí se verían las costuras realmente. Entonces va en la línea, los personajes van a sufrir, pero de lo contrario, habría sido engañarse a ellos mismos también, habría sido mentirse, porque ellos no son así, o sea, ellos no iban a ser felices simplemente dejándose guiar. Nadie es feliz dejándose guiar como borreguitos todos por el mismo mm, camino. Y muchos lo hacemos conscientes de que lo estamos haciendo, pues porque, bueno, pues o porque no tenemos las herramientas o no tenemos la fuerza o estamos cansados o no tenemos los medios para reaccionar y actuar de otra forma. Eh, o porque nos conformamos o asimilamos que el mundo es demasiado grande y no tenemos capacidad de reacción. Pero es que mm, ellos sí la tienen. Entonces es un poco, la novela es un poco plantear personas que tienen muchísimo poder, adolescentes que tienen muchísimo poder físico, material, electricidad, viento, tierra, agua, lo que sea, elementos y otras cosas que no son elementos, tienen poder, por eso están encerrados, porque son peligrosos, mm, pero también pueden ser muy valiosos. Entonces, estos personajes
poderosos. Si tuvieran la oportunidad de actuar, ¿qué harían? Mm. Entonces ahí es donde está un poco el meollo. Sí, y hay otra cosa que me gusta mucho, que es cómo hacemos también una lectura de esos que sobran. Tienes una lectura muy interesante de, claro, siempre solemos poner en este tipo de novelas, claro, en el que es el protagonista, que parece que siempre va a ser el héroe, el que va a conseguir todo, nos olvidamos de todo lo que se va quedando por el camino. Y hay alguna escena muy potente, muy gráfica de qué es lo que ocurre con aquellos que se van quedando por el camino. Ujú. Entonces, es una especie como todavía remarcar más ese sistema de solamente me sirve el top y lo demás se puede desechar. O sea, lo demás son herramientas, son nada. Entonces, es, es una de las cosas que más me gusta del género, de la fantasía, en este caso de la ciencia ficción, es cómo se puede hacer ese tipo de lecturas de crítica social, crítica, Totalmente. muchas veces que la vas leyendo y la vas disfrutando y también como este tipo de historias, como seguramente si le doy a mis alumnos de leer en una lectura muy diferente del libro que la que he tenido yo. Ya, Porque al final, pero pasa lo que desde los dibujos que tú vas quedándote con cosas y cuando vas creciendo de repente te das cuenta de cosas, claro, las propias vivencias tuyas de tu vida, al final también hace que veas, entiendas muchas cosas. Aquí está diciendo Carla del material defectuoso, es eso, al final el darte cuenta de cómo se puede hacer una crítica social dura sobre esa manera de vamos a decir, casi somos material de consumo y desecho mm, directamente y que tú sirves solamente para eso. Yo hay una canción de Silvio Rodríguez que me encanta y que hay un momento que dice, tanto vendes, tanto vales. Y es un poco eso. Entonces, esa lectura que haces, me gusta el ver esa trastienda, ese detrás de ese telón, qué es lo que ocurre, y abrir los ojos y decir, ostras, que esto es mucho más de lo que me podía imaginar. Esto no es una simple mentira. Aquí hay mucho más metido. ya, pues sí. Y claro, ellos le necesitan ver eso Mm. para romper y, y el lector un poco también. Y bueno, sí, es totalmente eso, ese sentido de productividad, rendimiento, la Sí. revolución industrial hizo mucho daño. Sí, la revolución industrial, pero no solamente la revolución industrial, o sea, Es broma, todo. es broma. No, no, pero también es verdad, o sea, es completamente verdad. Al final, tú producías, pues tú podías seguir viviendo, si no, tú eres un desecho. Eh, y hace poco, o sea, cuando hablamos eso del sistema, de cómo funciona el neocapitalismo y todo ese tipo de cosas en el que tú, mientras tú produzcas, tú eres muy útil, pero claro, una vez que no produces ya es complicado. Vi un vídeo de Bob Pop también justo hablando de eso. Dice que yo, si de verdad el mercado fuera completamente libre, yo sería material defectuoso, como dice Carla, de desecho total, porque yo vivo, yo estoy en una silla de ruedas, entonces, yo soy impedimento para mucha gente y me puede ver Totalmente. así. Es Entonces, un lastre. por eso hoy es muy triste el darnos cuenta, pero hay muchas veces que preferimos mirar para el otro lado y decir, Sí, mira, sí, sí. mientras a mí no me afecte, yo miro para otro lado y los que vayan cayendo por el camino, no pasa nada. Dice, y hay mucho, y es mucho esa idea de esa escuela, al final es decir, van cayendo por el camino, irán desapareciendo, pero no me importa qué pasa con ellos, porque yo sigo para arriba porque yo quiero conseguir ser el número uno. Por desgracia, es muy real y es Sí, sí, muy es verdad. actual. Entonces, es por eso que me encanta el ver cómo tratáis este tipo de historias, de decir que no solamente estoy hablando de poderes y de los X-Men, te estoy hablando de muchísimas más cosas. Que la Y ciencia ficción es que la maravilla es que sirve para ver la realidad eh, más cercana. O mm, sea, es que es increíble, a mí me encanta. sí, no, no, por eso te digo, entonces, esa parte, a mí, por ejemplo, yo de ciencia ficción, yo dejar no he sido mucho,
Pero yo, por ejemplo, me encanta la ciencia ficción más sociológica, ese tipo de cosas que te das cuenta de cómo nos pueden contar historias y cómo podemos leer a Úrsula K. Le Guin y darnos cuenta que volvemos a estar en el mismo punto que estaba ella y volvemos a ver a Eli Barceló antes que te comentaba que vale con ella y exactamente lo mismo, de consecuencias naturales y te das cuenta que dices, "No avanzamos. No, Que mira que hay gente que nos estáis diciendo con los libros, date cuenta que el mundo está así, date cuenta, pero es que es eso, es lo que dices tú, ellos tienen poderes y a nosotros nos han convencido de que no tenemos ese poder como para cambiar las cosas. pues eso es verdad también. Pero bueno, y unido a eso, eh, Luego veremos el resultado de las elecciones. bueno, sí, entonces lloraremos, pero sí, pero es cierto que hay mucho de eso, hay mucho de pensar que no estamos siendo conscientes del mundo en el que vivimos mientras en nuestra burbuja no nos afecte mucho. Sí, sí, sí. Y por eso cuando leía tu libro, todo el rato pensaba en eso, decía, es que es eso, vivimos en nuestra propia burbuja, que no, vale que no será como esa escuela, pero vivimos en esa burbuja y mientras a nuestro entorno no afecte nada, parece que estamos con, pues eso, casi como Allen diciendo, pues tengo que ser el mejor en lo mío, tengo que conseguir esto, tengo que conseguir lo otro. Nos damos cuenta de todo lo que va pasando por. Es triste, es muy triste el darnos cuenta que el mundo funciona así, pero bueno. Y es otra de las cosas que pasa en la adolescencia, también darte cuenta que el mundo funciona así. Totalmente. A ver, que veo que Carla por aquí está comentando algo. Es muy interesante el descubrimiento de la moralidad de los personajes y el punto de plantearse que su poder les hace responsables de los más vulnerables. Pues sí, esa famosa frase de un gran poder requiere una gran responsabilidad y ese tipo de cosas, pero al final es el decir, claro, pero Que se lo dice Kanai a Yumi en un momento dado. No la frase tal cual ya porque sí, dice, "Mira, por pero favor, no voy a citar yo a Marvel que me pegó un tiro". pero, pero un poco decorada. Hmm. Pero es eso, pero al final es cierto eso, pero claro, es lo de siempre. Dice, ya, pero ¿quién es el primero que levanta la cabecita? Totalmente. Porque es muy Y fácil. ojo, que puedes actuar, pero que también tiene consecuencias y también puede ser consecuencias muy malas para los que están a tu alrededor. Es que tú te haces responsable también de cómo acaba Mike, por Claro, ejemplo. sí, O sí, sea, cómo acaba sí, sí, X. O sí, sea, y sí, pasan cosas. sí, Cosas sí, pasan. no, y sí, y cómo va evolucionando y cómo va descubriendo su propia verdad, su propia historia, su propia vida, Kanae, Yumi. Al final es eso, al final es que sí, que tengo poderes, pero también soy una persona, soy un individuo. Y que las consecuencias, igual yo tampoco las puedo soportar. Me estás pidiendo que sea casi un superhéroe, cuando el resto también pueden ser superhéroes. Muy buenas, Carla, gracias por suscribirte. Es eso, entonces, yo lo que quería era el ver cómo esos poderes, al final, sí les da esa responsabilidad, pero en el fondo también les hace dudar aún más de decir, claro, muy cómodo quedarme aquí. Cuando estás en un estrato bajo, pelear, pues parece que es lo obligatorio. Pero cuando estás aquí Totalmente. arriba, el coger y decir, me voy a separar del rebaño y voy a hacer algo que no tengo que hacer, es más No es complicado. nada fácil, no es nada fácil. Por eso. Bueno, ya llevamos aquí un buen rato, por cierto. Eh, respecto a la novela, ¿hay algo que quieras comentar? ¿Algo que en algunas presentaciones o alguien lector o así te haya dicho, me he fijado en este momento, en este detalle, o me gustaría que o que a una persona que no la ha leído todavía digas, fíjate en esto? No, a ver, me ha llamado la atención que me comentaras la escena esta con Sofía de el material defectuoso, etcétera, porque es verdad que ahí una amiga me dijo, me ha encantado el diálogo que ahí tienen unos trabajadores Mm, y que pasa como bastante desapercibido, pero que de repente en un entorno totalmente de ciencia ficción, futurística, robots, inteligencia artificial, poderes, no sé qué, tenemos un mini diálogo de unos, bueno, pues operarios, sí, obreros, sí, sí, de unos hablando currelas que de está... sindicatos, de no Sí, sé qué, de sueldos, y de repente te dices, hostia tú, que es que ese mundo no está tan lejos del mío, ¿no?
Entonces, es verdad que eso me gustó que me lo dijera porque me pareció Sí, también divertidísimo ese diálogo. sí, Me porque es... estoy quedando sin luz. Le voy a dar, no sé si darle a la... Le doy a la luz. Tranquilo, Espera, sí. que es que si no, aunque ya nos quede poquito, Sí, pero buah. sí. No, no, sí, sí. No, pero eso te digo, sí. Pero a la vez también es un contraste muy bueno. Porque te das Mm. cuenta de cómo la normalidad que es para ellos también lo que está ocurriendo ahí. Ah, claro, totalmente. El cómo contrasta para una persona que es por primera vez que ve eso frente a ellos, que es su día a día. Entonces, el darnos cuenta que casi te podía parecer, sobre todo sabiendo que anda por ahí el hermano y todo lo que le puede revolver por dentro, Cruel, inhumano, inhumano, y lo que pero podías pensar y dices, pero es que es su día a día. Es que, totalmente. entonces, ese contraste me encantó, el darme cuenta de decir que lo que hay de aquí detrás es un mundo aparte, es un mundo completamente diferente del que habéis vivido aquí delante. Entonces, que el poner etiqueta pues lo que suele pasar muchas veces, los malos y los buenos, estos son crueles y estos son los más generosos, lo que sea, te das cuenta que son personas las que están ahí Mm, y que simplemente están haciendo un trabajo que yo creo que además de una manera muy inteligente no dejas muy claro cuál es ese trabajo. Porque al ya. final es como decir, vale, sí pasan cosas, pero ¿qué pasa una vez que se van? Pero es eso, pero es esa sensación de decir, es que tanto en un lado como en otro hay seres humanos Mm, y puedes entenderlos a todos. Por mucho que te duela, por mucho que te cueste darte cuenta que alguien en un puesto así pueda estar hablando de esa manera, en el fondo es eso, en el fondo es su trabajo. Es su trabajo y a saber también su realidad, lo que le han contado, lo que piensa, lo que sabe, lo total. que... Si contáramos la historia de esos dos operarios en otro libro, sería completamente diferente la historia. Entonces, es lo bonito de también Spin-off. sí, el poder enfrentarte al otro lado y decir, sin, porque tú mismo tampoco o sea, les juzgas en ningún momento a ellos. Y es algo que me gusta porque Mm. parece como que era muy fácil también, lo mismo que hablamos de los clichés, era muy fácil también crear cliché de seres deshumanizados que ocurren ahí, o simplemente Ah, robots ya. y fuera. Y lo más sencillo, robots que como no tienen alma, pues venga, que lo hagan todo y ya está. En cambio pones a dos No. personas ahí hablando de eso. Y es ese contraste de decir, ¿qué hay detrás de esto? Eso a mí es lo que me gusta, el darme cuenta que en ambos lados hay gente que puede ser muy capulla y hay gente que Sí, puede ser sí, muy sí. buena Que, no- atrapada en ese mundo. que la realidad no es maniquea Exactamente. y que va a haber claroscuros constantemente, tanto en un lado como en otro. O sea, en ese sentido, y eso se va a mantener en la segunda. Yo Ujú. es verdad que sí que soy consciente de que la primera novela al final lo que hace es plantear unas premisas, un montonazo de preguntas y no puede dejar a lo mejor a algún lector un poco insatisfecho en el sentido de que no desvela demasiados misterios, ¿no? No da demasiadas Sí, respuestas. bueno, pero en el fondo es cierto que no da, pero empiezas con unas dudas y con unas escenas que las entiendes al final. Entiendes, es un proceso, al final lo que dices es un arco en el que de despertar, de levantarse, abrir los ojos y ver la realidad. Y Mm. ahora queda ver la realidad cuál es. Enfrentarnos a ella, Pero claro. en el fondo sí es una novela en la que hay veces que a mí sí me da rabia las sagas en las que te cortan, no te cuentan nada. Parece como que no ha pasado nada, sí, han habido muchas cosas, pero es como si cortaras una escena a la mitad y ya está. Aquí, en cambio, sí se ve un arco entero, sí se ve lo que tenía que ocurrir ahí para que despertara todo eso y luego se verá más adelante. O no. Pero es que parece que las novelas no tienen que ser completamente autoconclusivas, como si las autoconclusivas no dejaran hilos abiertos también. Ya, total. Finales en los que tú tienes que imaginar, te quieres imaginar qué es lo que ocurre. Pues al final Mm. aquí ocurre todo lo que ocurre, acaba de una manera y dice, bueno, y a partir de ahora veremos qué es lo que pasa con la realidad. Porque hasta ahora han despertado, ahora
A veces la realidad es mucho más dura de lo que te imaginas. Sí, sí, las reglas del juego cambian totalmente. Claro, entonces, pues eso, es cambiar Pero por completo, es decir, Hogwarts ha caído, ya no hay escuela de magia y ahora está todo desastre y ahora vamos a ver qué es lo que pasa de verdad. Entonces, para mí no te deja con esa sensación. Hay sagas que sí, y sobre todo si hay con un cliffhanger al final que dices, está bien que haya un engancho, pero no me dejes sin contarme nada. ya. En este caso no, yo en este caso es lo necesario, o sea, es todo el arco hasta llegar al final. Y a Mm. partir de ahí, es casi otra historia. El conflicto se resuelve, Se por así resuelve por decirlo. completo y el arco de los Total, sí, personajes también, y cómo evolucionan y cómo llegan al final y todo, se entiende a la perfección. Y te plantea más dudas, lógicamente, más preguntas, porque va a seguir la historia, pero en el fondo lo que queríamos, que era ese arco de qué es lo que va a ocurrir, qué hay detrás de esa pared de cartón yeso, se ve. Vemos que no sabemos todavía muy bien lo que es lo que hay, pero sí vemos que era de cartón yeso y que les habían engañado durante toda su vida, de una manera muy cruel. Pero bueno, pues bueno, si hay alguien que quiera hacer una pregunta, es el momento. Yo sí le quería dar las gracias, primero por estar aquí, bueno, gracias a por ti, todo este Eloy, rato. por la Eh, lectura tan buena que has hecho del libro. por la novela, ya te digo, siendo profesor de adolescentes, cada vez me duele más el cómo se trata a los adolescentes. Entonces me encanta ver, es más, yo al principio antes de saber que pues que a qué te dedicabas y todo eso, yo pensaba, tiene que tener algo relacionado con juventud o algo así, porque plasmas de maravilla esa manera que tienen de abrir los ojos al mundo, de rebeldía a veces, pero también a veces de hundimiento, de darse cuenta que hay mucha mentira en el mundo, que les habían engañado, que ese abrir, lo que decías tú, el salir del armario como persona, como individuo, es muy duro. Ujú, Y todavía es más duro si tienes adultos por encima dándote lecciones y diciéndote qué es lo que tienes que hacer o no tienes que hacer, o que eres tonto, o que... total. Pues en parte, uniendo un poco lo que has dicho al principio de la novela, me ha gustado porque sí veo esa parte de tú, yo, jovencito, cuando estabas en la carrera y decías, yo no quiero esto, pero tienes que hacerlo, vale, pues lo acabaré, pero yo no quiero esto. Y ese Ujú, despertar tuyo propio de decir, es que tengo que buscarme a mí mismo, pero sé que este no soy yo. Y yo creo que hemos total. pasado todos por esa fase en la que dices, quiero ser yo, quiero ser feliz haciendo lo que yo hago, pero yo quiero esto. Y sobre todo, esa parte inhumana que hablabas de la gran ciudad, esa parte humana que vivimos cada día. Y sobre todo, el darnos cuenta que no hace falta ni moralina ni absolutamente nada, sino que en historias como esta puedes contar la evolución de unos jóvenes, de unos adolescentes, en saber la verdad, pero contando muchas más cosas. Hablábamos de esa parte de la caverna de Platón, hablábamos de esos operarios, pero en el fondo hay muchas pequeñas lecturas que se pueden ir haciendo. Eso, a Allen como propio víctima del sistema, que es el perfecto habitante del sistema hasta que dejas de ser útil al sistema. Entonces, al final, es ese tipo de lecturas que dices, es muy divertido, te lo pasas muy bien, tienes esas luchas Pokémon maravillosas en las que los rayos y el agua y el viento y todo pasa por todos lados, pero en el fondo tienes esas capas de lectura Sí, exactamente. maravillosa. Esa capa de lecturas que dices, es que me estás contando un montón de cosas. Me estás contando un montón de historias, un montón de relaciones, un montón de crítica social y crítica humana en un libro muy divertido. Y que parece que cuando nos hablan de literatura juvenil solamente es la parte divertida, parece, sobre todo nos quieren vender, la gente que Mm, no lee juvenil, esa parte de, no, solamente es para que se entretengan. No, pues puede contar muchísimas más cosas y que seamos tan moralistas con ellos cuando seguramente los más mayores, y hablaba de las elecciones y de todo eso, hay muchas veces que educar mucho más a gente que se supone que ya está educada, más que a los to- jóvenes, y tienen una mente mucho más abierta que lo que se supone que nosotros tenemos que enseñarles a ellos. Yo cada día, cada vez que hablo con ellos, cada vez que descubres, ya te digo, el despertar personal de cada uno, cuando te mm, habla, yo puedo estar 2, 3 años con ellos,
despertar afectivo, incluso la propia identidad sexual, tienen mucho más claro, mucho más cosas que yo, por ejemplo, cuando tenía su edad, o que los mayores, cuando ahora vamos de que sabemos todo. Y que no hace falta ser moralistas con ellos, es contarles buenas historias y sobre todo plasmarles bien. Que no se sientan insultados en un libro. Que no cojas un libro y diga, se están riendo de mí. Yo no soy eso. Yo no Total. soy un adolescente chillón que me creo que sé todo o el típico héroe y el villano y ya está. No, yo soy mucho más complejo que todo eso. Estoy despertando en el mundo. Y yo creo que lo expresas de maravilla en la novela justo por eso, porque al final todas esas caras que tiene cada uno de los personajes, pero sobre todo la evolución que va sufriendo con sus altibajos, todos tienen altibajos, la realidad. O sea, no hay ni héroes ni villanos, ni... No, es gente que intenta sobrevivir, intenta adaptarse a un mundo Mm. que les han engañado y que no saben qué es el mundo. Por eso, y simplemente por ese detalle de cómo has tratado a los adolescentes y sobre todo porque es una gozada de novela, te quería dar las gracias. Joder, muchísimas gracias. La verdad que, joder, qué pasada. Has hecho una lectura buenísima. No, pues eso. Entonces, gracias también a todo el mundo que ha estado por aquí. La semana que viene hablaré de las lecturas del mes. Volveré a hablar de Los Niños Elegidos, por si os olvidáis de que merece la pena leerlo. Y de verdad, primero por la historia. Luego también, ya que está Carla por aquí, también agradecerle cómo se curran los libros también. Coño, que una Ha editorial salido que precioso. está empezando, que curren los detalles de toda la parte. Vamos a enseñar, aparte de eso, todos los detalles. Una luz horrible, pero Sí, bueno. no, yo también. Ya somos dos. Pero ya simplemente este contador me parece maravilloso, cómo va cambiando, cómo va... Y al final cómo cambia del todo, que es algo que no se puede contar ni se puede enseñar, pero es algo que me gusta mucho, ese detallito. Es decir, Sí, ¿y ahora qué pasa? Pues simplemente eso. Y de verdad, muchas gracias qué por guay. este rato. Muchas gracias por el libro. Eso sí, ¿cuándo estará el segundo? Pues eso hay que preguntárselo a Carla. Carla, ¿cuándo está el segundo? No, a ver, yo lo estoy acabando de escribir, todavía no está acabado, pero me queda muy poquito y tiene una edición, o sea, el proceso de edición es muy sencillo, porque una vez el proceso de escritura ha sido muy, muy limpio, estaba todo ya muy planificado y había poquito espacio para la improvisación. De manera que, aunque ha habido retoques durante el camino, eh, bueno, en ese sentido ha sido mucho más eficiente y productiva y neoliberal y capitalista la escritura de la continuación. Entonces me queda muy poquito, pero bueno, no sé. El Por, año que viene ya por veremos. aquí Carla está diciendo que paciencia. Nación dirá. Carla, si tú al ritmo que vas, vamos, si vas a estar publicando libros a punta pala, no, pero de verdad. Eh, muchas gracias por este rato, me lo pasó genial. A Muchas ti, gracias, Dani. me ha encantado conocerte un poquito más y ver que lo que imaginaba detrás de esas palabras se plasma también en la persona que está detrás, que es lo que te decía al principio, que estas charlas es para eso, para darnos cuenta que detrás de estos libros hay personas también que crean estos mundos. Y lo dicho, espero deseoso la segunda parte y la tercera y la cuarta cuando lleguen. Pero sobre todo, muchas gracias por este libro y por todo lo que has volcado en ello, porque me parece que merece mucho. Pues infinitas gracias a ti por todas las palabras bonitas y por todo. Nada, un placer. Y al resto lo mismo, Carla, las dos Carlas que andaban por aquí, Ana, Robert, todo el que andaba por aquí, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Esperemos que no nos desesperemos mucho con el resultado de las elecciones en estos momentos, que ahora después de este momento maravilloso, ahora que no haya muchos bajones, pero sobre todo, leed mucho, cuidaos mucho y disfruta con libros como este que merece la pena. Beso y nos vemos en el siguiente programa. Chao.